qué gusto saludarles, qué gusto verles otra vez. Estamos aquí con nuestra invitada el día de hoy, Kerena. Gracias, Kerena, por acompañarnos y estar aquí con nosotros. Hoy tenemos un tema que queremos conversar, que, bueno, creemos nosotros pensando como equipo a quién le podríamos hacer estas preguntas o con quién podríamos conversar este tema. Pensamos en Kerena y el tema del podcast de hoy se llama Dios no cancela tu propósito por tu pasado. Es un tema, creo que no hemos hablado antes, o sí, tal vez lo hemos hablado, pero no tan detallado, y nos gustaría como poder sacar a la luz preguntas tal vez a veces un poco incómodas o a veces un poco controversiales. Y el propósito de este podcast y de este tema es que podamos comprender mejor de cómo nuestra identidad después de Cristo es súper diferente a lo que fuimos antes de Cristo. Entonces queremos como guiarlos y poder pues dar como testimonio la vida de Kerena, mi vida, mostrarles y pues contarles lo que Dios ha hecho con nosotros. Y bueno, para empezar, Kerena, hablando acerca de cómo nosotros pues tenemos un antes y un después de Cristo, quiero hacerte una pregunta un poco general y es, ¿alguna vez te ha pasado algo que te aleje de Dios o más bien al revés, que ha hecho que te acerques a Dios? ¿Ves que cuando a veces pues nos equivocamos o pecamos hacia Dios directamente, pueden existir dos reacciones? O te alejas o eso ha hecho que te acerque. Entonces mi pregunta es, ¿alguna vez te ha pasado algo que ha hecho que te alejes o te acerques a Dios? Yo creo que tengo como algo muy marcado en mi vida, no una situación en específico, pero sí una etapa que creo que es muy común que suceda a esa edad y desearía que no pasara, que es cuando estamos más o menos en la edad de la universidad, los 18 en adelante. Puede pasar en cualquier momento, ¿verdad? Pero esa etapa yo me fui a otra ciudad a estudiar y es algo que se acostumbra mucho a hacer en muchos lados, de salir de tu casa y estudiar fuera. Entonces fue una oportunidad para ver cómo estaba mi fe y fue una etapa donde yo me alejé de la iglesia, de las cosas de Dios, por pretextos de tengo escuela, la universidad está difícil, trabajaba para pagar parte de la escuela, entonces trabajo, y realmente nunca me había faltado nada, pero yo lo usaba como pretexto para faltar. Entonces sí fue una etapa donde me alejé de Dios, no fue como algo en específico, pero fue una etapa donde era inconsistente, no trabajaba en las cosas de Dios, antes era maestra o ayudaba, entonces creo que reaccioné de una manera incorrecta, pero a la vez, pues solo por gracia de Dios, regresé, volví a las cosas de Dios, aun cuando no me alejé al 100%, sí volví, yo creo que unos 3 años después, antes de acabar la universidad. Sabía que Dios me estaba llamando y que estaba fría espiritualmente, y ese mismo tocar como fondo de me siento cuando estaba en las cosas de Dios, sí hay una diferencia en cómo te sientes. Entonces para mí era solo me dedico al trabajo y no veo propósito, y solo me dedico a la escuela, pero no sentía como algo que me llenara. Entonces eso mismo me hizo querer volver a las cosas de Dios, y fue cuando Dios cambió mi mente y fui y comencé a ser más constante en las cosas de Dios, y a partir de ahí hasta el día de hoy, que fue como a los 22, 23, 22 años más o menos, no me he alejado como lo hice en esa etapa. Entonces sí creo que fue algo que ahora que veo desde 10 años después o más, no me hubiera gustado pasar, pero gracias a Dios que estoy de vuelta, ¿verdad? Entonces, sí. Ok, continuando entonces con las preguntas y gracias por compartirnos acerca de eso. Creo que tocaste una parte muy importante y es que siempre cuando hay un cambio en nuestras vidas que está por venir, lastimosamente pasa que también a veces se ve involucrada nuestra fe o nuestra forma de buscar al Señor. Y en tu caso fue ese cambio, ¿no? De irte a estudiar a otro lugar o moverte de casa. Y creo que actualmente es muy común.
Siento que cuando llegamos a la edad en la que tenemos que cambiarnos de casa, de mudarnos de ciudad o algo así, lastimosamente a veces se ve involucrada nuestra fe también. Como decía el pastor Frank el domingo, de las Fs, que nos Ujú. preocupamos por finanzas, por, ¿qué decía? Familia, por Familia, fitness. fitness, y al último que dejamos, la fe. La fe. Entonces, sí. Sí, sí, eso creo yo que se ve mucho, Ujú. la verdad, lastimosamente. Pero hablando de eso, ahora viene la pregunta, siendo que tú reconoces que esa etapa fue una etapa de enfriamiento espiritual, Ujú. y eso no quiere decir de que tú dejaste de ser hija de Dios, Ujú. pero entonces, ¿qué significa realmente ser una nueva creación? Teniendo en mente el versículo de 2 Corintios 5:17 que dice, por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona, las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. La pregunta es, ¿qué significó o qué significa para ti ahora, más bien, actualmente, ser una nueva criatura? ¿Cómo tú lo ves ahora? ¿Cómo tú ves un antes y un después de Kerena? Ok. Creo que la Biblia dice que las cosas viejas pasaron Ujú, y, y no es cuestión como de hábitos, de ujú, ahora ya voy a comer sano, ya voy a hacer ujú, fitness, es como algo más profundo, es ujú. tu corazón es distinto, tu mente es distinta, tus propósitos por los que haces las cosas son distintos, Distintos. entonces es un cambio total, radical y completo en tu vida donde no eres tú haciéndolo, es Dios a través de tu vida, Ujú, no es en tus fuerzas, es Dios haciéndolo contigo. Entonces, para mí ser una nueva criatura es renovar tu mente, tener un propósito distinto para vivir, así como tenía un propósito que sentía vacío en la escuela, en mi ujú, trabajo. Ahora mi propósito es muchísimo más grande, ujú, es mayor y aparte tiene un fin, ¿verdad? No estoy al aire como va a funcionar, no va a funcionar, ujú, como Dios ya sé lo que me promete y sé que lo va a cumplir y sé a dónde voy. Entonces creo que ha cambiado mucho mi perspectiva del ser una nueva criatura, ujú, en que todo lo que Dios tiene para mí tiene un propósito. ujú, Y hay algo que me gusta mucho hablando de que el pasado no te define y es que ser una nueva criatura es, dice el versículo, es las cosas viejas pasaron y a veces nos siguen definiendo o el diablo es muy sutil y nos sigue atacando con tu pasado ujú, y cuando Dios te dijo, hey, ya eres una nueva criatura. Y luego el diablo está ahí insistente en cualquier cosita, oye, pero mira, ya no vas a la iglesia, por ejemplo, cuando me pasó en ujú, la universidad, cositas así tan chiquitas, pero así de inteligente es el diablo, ¿verdad? Tan astuto para que te alejes, no, tú no eres una hija de Dios, o sea, ujú, tú ni siquiera tienes buenos pensamientos, la vez pasada se te ocurrió algo o pensaste mal, etcétera. Entonces, ser nueva criatura ah, es algo que Dios me ha mostrado constantemente en quién soy yo con Él. ujú, Sin Él no soy nada, con Él soy otra persona. ujú, Y que mi pasado no es más importante que el pasado que hizo Cristo, que Él, el que haya venido, el que haya vivido aquí, el que haya muerto y haya resucitado y que volverá a venir, que es una promesa, es más grande que cualquier cosa que ujú. yo o cualquiera de nosotros pudo haber hecho en el pasado. Entonces eso me gusta recordar y lo he escuchado varias veces, el saber que, hey, lo que sea que hayas hecho, la cruz es más importante y más Ujú, grande. ujú. Realmente es nuestra esperanza, ¿no? Ujú, Y es muy bonito pensar eso porque también es bueno entender que no le hace falta nada a la cruz para que nosotros lleguemos a ser perdonados realmente. O sea, no tengo que hacer esto, esto y esto y esto, porque es por gracia. O sea, es un regalo de Dios a nosotros por sí. medio de la fe. Entonces, el que tú pienses que, si hago esto o hago lo otro, entonces eso es lo que me va a salvar. Ujú, Entonces eso prácticamente estamos diciendo, la cruz no fue suficiente. Lo que ujú, Cristo hizo no fue suficiente. Pero cuando entendemos de, no, lo que Cristo hizo es suficiente y Él me perdonó mi pecado pasado y aún las veces que me voy a equivocar, y no es un permiso para pecar, ujú, pero sí nos recuerda el amor y la gracia de Dios a nosotros. sí. Y eso debería de impulsarnos a nosotros a vivir en reverencia, en amor a Él, porque Él nos ha amado desde siempre, Claro, ¿no? nos Entonces, toca
la parte de obedecer. Y a veces hoy platicaba con mi papá, pues acabamos de pasar la Pascua, ¿verdad? Y sabemos que Cristo resucitó. Y decía mi papá, me gustó mucho, como a veces hablando un poquito de lo nueva criatura que somos y las cosas nuevas que tenemos que hacer o comportarnos todos los que somos llamados hijos de Dios ahora. Parece difícil, y voy a hablar de las cosas prácticas, no de las esenciales, como el ir a la iglesia, orar, tener tu devocional, como eso es lo fácil. Cristo ya hizo lo difícil. Cristo murió por ti, Cristo resucitó por ti. Entonces, así como un padre le da todo a sus hijos cuando estamos chiquitos, y nosotros, ay, me tengo que levantar temprano. Y no nos damos cuenta hasta después que nos tocaba lo fácil, que lo difícil era que papá o mamá salieran a trabajar para poder pagarnos una educación, los uniformes, llevarnos temprano a la escuela, y a nosotros nos tocaba estudiar y ya, y llora, ay, qué difícil memorizar las tablas y qué difícil. Lo mismo pasa con Cristo, cuando somos nuevas criaturas, lo que nos toca hacer después está sencillo, y lo difícil lo hizo Él en la cruz, ¿verdad? Entonces, así como nuestros padres están felices de ver el después o lo que hemos logrado con lo que Él ha hecho, con lo que ellos han hecho, lo mismo pasa con Cristo. Él, mira lo que hice por mi hijo, o sea, no dudo que Él también está contento o agradecido o feliz al vernos a nosotros. Me encanta esa analogía. La voy a usar mucho. Te la voy a robar. Está muy buena, sí, porque es cierto. O sea, es como cuando estábamos pequeños. Y ahora, si vamos atrás de cómo éramos pequeños, decimos como, ay, era más fácil de lo que es ahora, ¿no? Entonces, pero sí es cierto. Lo difícil ya lo hizo Cristo en la cruz. Y continuando con eso de que tu pasado no te define y que no dirige prácticamente tu futuro, ¿qué pasaría si dejáramos de huir por nuestros errores, fallas, pecado y comenzáramos a acercarnos a Dios y sanar realmente? ¿Qué crees que pasaría si nosotros ya dejáramos de huir de nuestras fallas, de nuestros pecados, nuestros errores, y por fin dijéramos como, ok, necesito de Dios y necesito sanar bien? ¿Qué pasaría? Para empezar, ya no sería en nuestras fuerzas el estar queriendo corregir o cambiar, sino se lo dejaríamos a Dios. Y eso nos hace vivir en paz, vivir confiados, entender que Dios, como se dice, Dios tiene sus tiempos, Dios tiene su manera. Empezaríamos a tener una vida con propósito también. Veríamos las cosas diferentes si estamos pasando por algún problema, sea que involuntario o provocado por nosotros. Le encontraríamos propósito a esa situación. A veces son problemas que nosotros hicimos, a veces son problemas que nos llegaron, y ninguno de los dos nos gustan, ¿verdad? No queremos ese tipo de situaciones, pero cuando empiezas a buscar a Dios o a sanar esas áreas, no importa si es un problema que hayas provocado o una prueba que Dios te haya mandado, descansas. Y es algo que me gusta mucho porque a veces nos pesa y nos cansa y nos agota el quererlo hacer en nuestras fuerzas, y a veces pasa, es que oro y no sucede nada, pero es tener una relación con Dios, ¿verdad? Entonces, cuando tú empiezas a tener esa relación con Dios, le empiezas a creer a Él, conoces lo que Él dice, entonces descansas. O sea, la palabra es verdadera. La diferencia no la va a hacer la circunstancia, y me duele porque sé que hay personas que pasan por situaciones más duras o más difíciles que yo pudiera llegar a pasar o he pasado, y me gustaría que pudieran entender eso, aun cuando a mí no me ha tocado algo fuerte o difícil. En Dios sí puedes descansar. Está en la Biblia alguien en la cárcel, conocemos a Pablo, y está gozoso, y está el rey en el palacio preocupado y abrumado y sin poder dormir. Entonces, la diferencia no la hace la circunstancia, lo que tienes, lo que no tienes, la diferencia la hace Cristo. Entonces, tú puedes tener paz en medio de situaciones donde te ves agobiado o preocupado
o estás huyendo por quererle sacar la vuelta. Entonces yo creo que sí, eso cambiaría mucho. Sí, yo pienso también cuando estamos en esos tiempos de oscuridad o esos tiempos de soledad, pero siempre pienso como a veces llegamos a sentirnos que estamos en un cuarto oscuro, totalmente negro y no encontramos la salida, ¿no? Si estamos en un problema. Y me encanta pensar que Cristo es esa luz. Y entre más te acercas a la luz, más vas viendo el camino. Entonces, es una forma en la que podemos recordar que si estás en un problema, si estás en una situación que no sabes para dónde, y entre más te acerques a Cristo, más vas a entender que tú debes descansar en Él. Y es algo que me encanta que dijiste, es que ya no es en tus fuerzas. Llega un punto en el de que Dios te da una paz, y la misma palabra lo dice, que es una paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Que tú dices, tengo paz y no sé ni cómo, no es que las cosas se solucionaron, no es que todo parece que está perfecto, pero tengo paz y estoy bien. Y creo que eso es lo que deberíamos de buscar. Que aunque estemos en problemas, buscar de Cristo no es que va a solucionar todo, pero sí nos va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Sí. Y creo que tú y yo lo hemos experimentado, y creo yo que ese es el mayor regalo que podemos tener, de que tenemos a Cristo y aunque las cosas no vayan bien, sabemos a quién correr y tenemos a quién correr, y eso es súper precioso. Y a mí me pesa no pensar de que hay tanta gente en el mundo que lastimosamente no tiene ese regalo de estar en un momento difícil y correr a Cristo y poner delante de Él todos tus pesares y descansar de Dios, dependo de ti. Entonces, para mí ese siempre es como un llamado a seguir predicando el evangelio, porque hay gente afuera que no tiene ese regalo, no tiene ese privilegio de tener a un padre a quien correr y decir, papá, estoy pasando por esto, ayúdame, y que él te dé esa paz, ¿no? Que sobrepasa todo entendimiento. Y es real y es activo. Vemos a mi amigo que Dios quiso poner su mirada en él, y yo ver el cambio de alguien de hace 13 años ahora en un minuto, el ver cómo el espíritu es real, lo vi en mi vida, pero el verlo en que, como dice el pastor, sigue vivo y activo y está trabajando. El ver el cambio en alguien es real. Y el que sobrepase todo entendimiento, me acuerdo que estábamos hablando del amor de Dios y mi amigo no comprendía cómo es que Dios lo amaba. No lo trates de entender. Lo mismo dice con la paz, sobrepasa todo entendimiento. Cuando tengas esa paz o cuando Dios te lo regale, nos encanta como humanos encontrarle la lógica a todo. Entonces, no busques entenderlo, porque hasta la Biblia lo dice, sobrepasa todo entendimiento, solo recíbelo y descansa en eso, recíbelo y descansa en eso. Qué lindo, ¿no? Wow. Bueno, la próxima pregunta dice, es una pregunta como más práctica, ¿qué paso pequeño podemos dar hoy o qué recomiendas para poder acercarnos más a Dios después de un error? ¿Cuál es un paso práctico que tú recomiendas a alguien que está tal vez desilusionado, o tal vez está herido o tiene miedo de acercarse a Dios después de haberse equivocado? Creo que voy a hacer una respuesta que pasa si te hayas equivocado o no. Creo que el alejarse ya es un error, ¿verdad? Entonces, la respuesta como general o práctica es acercarse a Dios, ¿verdad? El paso práctico lo voy a decir ahorita. Pero algo que he aprendido es que todos tenemos que tener una relación con Dios. Entonces, es buscar tener una relación con Dios. Y hace poco, más o menos, daba un ejemplo, como, por ejemplo, tú le darías a alguien que acabas de conocer en una tienda, oye, guárdame estos 1,000 pesos, o estos $100, o algo así, y no lo conoces y no sabes quién es, pero guárdamelos, y el otro en una semana vengo aquí y me los das. Pues si no sabes quién es, si no lo conoces,
pues no vas a confiar, o sea, no se puede confiar. A que si se lo das, así que si yo te lo doy a ti, por ejemplo, sé que te puedo dar $100, bueno, no sé. No Yo sé sé, si sí probemos. me lo vas a devolver, yo sé que sí, no, pero no sé si en una semana. No, oye, Fer, ¿me los puedes? No, ya es real. Sí, ¿me los puedes cuidar? Es que no los puedo meter al baño, lo que sea. La otra semana vengo. Sé que puedo confiar en ti. ¿Por qué? Porque tengo una relación contigo, te conozco desde hace tiempo, hablamos, somos amigas, venimos a la iglesia, nos juntamos por fuera, vamos por un café, etc. Tengo una relación contigo. Es fácil confiar en ti. Lo mismo pasa con Dios. Si te equivocas, si te alejas y buscas a Dios, es que no lo siento. Y oras, es que no lo escucho. No, es que no es que esté, es que no está, no es que no esté Dios o no es que no te esté llamando, es que no has tenido una relación con Él como para confiar en Él. No puedes confiar de la noche a la mañana en alguien con quien no has formado una relación. Esa es la respuesta general. Entonces, la respuesta es, tenemos que tener una relación con Dios. Y eso solamente se forma a través de la Biblia. Dicen que nosotros hablamos a Dios cuando oramos y Él nos habla a nosotros cuando leemos la Biblia. Entonces, cuando llegue la prueba, cuando llegue el error, cuando te sientas alejado y digas, oye, pero yo he leído la Biblia, oye, pero sé las promesas que Él me dice, sé que Él me va a perdonar, sé que mi pasado no me define, sé que me define lo que Dios dice. Dice un canto, bueno, porque lo dice la Biblia, yo soy quien dices que soy. Si lo dices, pero no lo has experimentado, no lo has alimentado o cultivado, es difícil creerlo. Pero si constantemente lees la palabra de Dios, constantemente tienes tu devocional, eso es lo práctico. Bien, lo fácil, venir a la iglesia y escuchar, tener tu grupo de vida, una amiga, un amigo cristiano, acercarte al pastor, acercarte al consejero de jóvenes, según tu edad, a alguien que es su matrimonio. Eso es lo que te va a facilitar el poder tener una relación con Dios. Y ese es un paso práctico, ¿verdad? Para poder empezar. Y hay otro ejemplo que hace mucho tiempo lo escuché y me gusta mucho. Cuando tú no le das su lugar a Dios y no tienes una relación con Dios, al final le estás dando espacio al diablo para que esté trabajando en tu vida. Entonces, ahorita que nos están en el patio poniendo pasto, todo estaba, vamos a decir, cuando le quitaron la maleza, era lodo o era pura tierra. Entonces, ¿tú qué vas a decidir? ¿O le das paso a Cristo a que pueda haber pasto donde puedas correr libremente, caminar, o le ganas terreno o le das chance al diablo que gane terreno y empieza a haber tierra y no cultivas y no riegas y se empieza a secar y 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 cuando menos te das cuenta estás en una esquinita de pasto? Ahí nada más y ya no puedes sentir esa libertad de poder correr porque te vas a enlodar, te vas a manchar, te vas a ensuciar y le diste lugar al pecado, al diablo, a que cultivara todo eso en tu vida. Entonces ya te viene la prueba o viene una situación o viene un error y es, ¿cómo corro a donde no cultivé? Lo mismo pasa en nuestro corazón, es como si fuera un jardín. Si en tu corazón no cultivas, no das ese pasto, para donde tú puedas correr cuando hay una situación y nomás te quedas en una esquinita porque sabes que conoces de Cristo o porque ya habías sido una nueva criatura, pero no cultivaste todo eso, es muy probablemente difícil creer en Dios, creerle a Dios y volver, ¿verdad? A su palabra. Entonces yo creo que el paso práctico general es tener una relación con Dios. ¿Y cómo hacerlo? Haz lo más fácil que puedes hacer, que es venir a la iglesia. Aquí alguien te va a hablar de Cristo, es juntarte con alguien. Entonces creo que eso es una buena manera de acercarte y creer en Dios cuando pasas por un error. Sí, definitivamente. No podríamos avanzar si no tenemos una relación con el Señor. No tendría sentido, porque es nada más como caer en hacer y hacer y hacer, pero es un hacer vacío, porque no hay como esa intensidad de hacerlo por amor o por una relación real con Él, ¿no? Exacto. Sí. Y ya para terminar, la última pregunta dice, ¿cómo puede Dios usar tu historia para salvar a alguien más? ¿Qué piensas? Mi historia en específico, siempre he dicho que no tengo la
super historia de mi vida, no es como que vengo de un problema grande y Dios me sacó, que a veces me gustaría tener un testimonio poderoso para alcanzar, pero creo que el testimonio de todos siempre va a servir. Y algo que también he escuchado mucho es que hay personas que la única Biblia que van a abrir es tu testimonio, es tu vida, lo que yo diga o como yo me comporte. Entonces, mi testimonio es, uy, era bien rebelde, iba a todas las escuelitas bíblicas de niñas, siempre me da mucha risa, era bien rebelde, nunca falté ningún domingo a la escuela dominical porque mis papás me llevaban. Pero, pues, creo que ese es el testimonio que más puedo compartir, que desde que estoy chiquita Dios ha sido fiel. Y no por mis fuerzas, no por mis méritos, que aun cuando no he pasado por nada difícil, Dios siempre, siempre ha estado ahí. Y no que me prometa cosas como nunca te va a faltar casa, nunca te va a faltar familia, tengo mi familia completa. Es lo que te he prometido en la Biblia, lo que te he dicho que nunca te va a faltar y aparte que es lo único que vas a necesitar, eso yo lo he entendido y lo he creído. Es lo único que necesitas, que es el perdón de pecados y la vida eterna. Entonces, mi testimonio puede ser ese, el siempre estar cerca de las cosas de Dios, si funciona, si es real, si es vivo y no lo cambio por nada. Y espero en Dios que este mismo testimonio que dé ahorita yo permanezca en 10, 20, 30, 40 y hasta que Dios me llame a su presencia. Porque pues también dice la Biblia, y aquel que crea estar firme, mire que no caiga. No estoy exenta de algún día alejarme otra vez de la iglesia, de las cosas de Dios. Entonces, mi testimonio ahorita es ese, el permanecer en las cosas de Dios, si funciona. Y no hablo de la prosperidad de dinero o de ese tipo de prosperidades. Si me llega a faltar todo, pero tengo Cristo, lo tengo todo. Entonces, ese es el testimonio más grande que yo puedo dar con mi vida. Esa declaración siento yo que es muy fuerte. O sea, porque creo que no cualquiera diría eso teniendo el conocimiento de lo que puede implicar. Decir, puedo perderlo todo, pero si tengo a Cristo estoy bien. Porque yo siempre cada vez que escucho pues declaraciones así o a veces cuando oro, siempre recuerdo la predicación de un pastor en mi iglesia en El Salvador que decía, cuando pidas paciencia, no creas que va a caer un vaso de paciencia en ti, sino que vas a estar en situaciones en las que tu paciencia sea puesta en práctica. Entonces, y entonces cuando escucho esto, me hace recordar eso, es cada vez que nosotros hacemos declaraciones así, son fuertes. Y claro, pienso que debemos de estar seguros en Cristo como para poder decir esas cosas o estar tranquilos en que, bueno, hemos experimentado tanto el favor de Cristo, la fidelidad de Cristo, que estamos firmes en decir, no importa, Señor, si tú estás conmigo, está bien. Y siento que volvemos a lo mismo, es una paz que sobrepasa cualquier entendimiento, porque cualquier persona con razonamiento de este mundo te diría, no sabes lo que dices. Sí, no, me lo han dicho. Sí, tú no sabes es que lo tú que no has dices. pasado lo que yo he pasado. Exacto, pero no se trata de eso, es eso otra vez, esa paz que sobrepasa tu entendimiento, que no podría yo tener una palabra humana para expresar lo que es esa paz. Exacto. O sea, no hay forma, simplemente sabes que tienes paz, porque como Cristo, es lo único que puedo decir. Es que tú no pasas por enfermedad, tú no pasas por hambre, tú tienes un techo. No, mi paz no está como tú lo acabas de decir, mi paz no está puesta en esto, está puesta en Cristo. Y mi esposo y yo oramos, me gusta mucho cómo él ora y dice, por ejemplo, nunca nos ha faltado la salud, o sea, no que no tengamos gripe, pero nunca hemos estado en el hospital. Entonces decimos, ¿de qué lado va a venir la prueba en algún momento? Nunca nos ha faltado nada de eso, pero dice mi esposo, pero si algún día nos viene enfermedad, es gracias Dios porque por 30 años o más de 30 años no estuve enferma. O sea, ¿por qué intranquilizarme por el mes que me hizo pasar estar en el hospital? O así sea lo que me queda de vida.
gracias Dios por lo que me diste. Y lo que sea que venga, mi fe no está puesta en mi salud, mi fe está puesta en Cristo. Es un ejemplo. Nunca nos ha faltado un carro para en qué movernos, por ejemplo. Y el día que nos llegan a fallar los carros, gracias Dios porque nunca me faltó un carro. Y si me llega a faltar, no es lo que necesitaba. Entonces mi confianza está en Cristo, no en lo que tengo o no tengo. Sí. Wow. Gracias, Karena, por compartir. Gracias a ti, Fer. De verdad que sí funcionó la propuesta. El que pensáramos en ti al tocar este tema, porque la verdad que ha sido de bendición escucharte y también pues es de ánimo para nosotros y también esperando que sea de bendición para los que escuchen este podcast. Gracias a todos los que están pendientes de cada video que se publica, de cada podcast, cada lunes. Gracias, de verdad. Y no olviden suscribirse en el canal de YouTube, ni tampoco olviden de darle like en Instagram a la página de Más que un Domingo. De verdad, muchas gracias. Oramos por ustedes. Como equipo estamos muy felices de que puedan escuchar testimonios de personas que aman a Dios y que buscan y oran también para que más personas escuchen de la fidelidad de Dios. Así que muchas gracias y ha sido un gusto. Bye.